Dígale con la total seguridad, como la que usted está hoy aquí en este lugar, Dios reconoce tu valor. Dios reconoce tu valor. Voy a decirte algo, tu valor no está determinado por lo que tú tienes, sino por lo que tú eres para Él. Tu valor no está determinado por la apreciación de la sociedad. Tu valor no lo determina tu puesto de trabajo, el título que tienes colgado en la pared de tu casa. Tu valor no está determinado por la obra que tú hiciste, por la habilidad, la inteligencia, la sabiduría que tú tienes. Tu valor está determinado ya desde la eternidad, desde antes de que todo surgiera, ya el Señor te amaba. Ya el Señor te valoraba, eres valioso, escucha bien, eres valiosa para el Señor. Hoy quiero mostrarte hasta dónde el Señor está dispuesto a amarte a ti. Hasta dónde el Señor está dispuesto a no ceder porque tú estés a su lado. Vamos a leer la palabra del Señor. Nos ponemos en pie en reverencia a la palabra. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, versos 15 al 17. Y leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 21, 15 al 17. Cuando hubieron comido, ese era un momento que te voy a leer ahora, donde ya habían pasado la Santa Cena. Ya Él había cenado con sus discípulos. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Y el verso 17 nos dice que le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Padre, te damos gracias por esta palabra. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes en esta mañana a entenderla y a predicarla. Padre, si hay alguna palabra saldrá de mi boca que antes no salió de tu corazón, enmudece mis labios en esta mañana. Porque no quiero ser una copa de deshonra para ti, sino quiero ser una copa de honra. Quiero glorificar tu nombre y que tú seas exaltado, no el hombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tome asiento en la presencia del Señor. La Biblia nos relata en el Nuevo Testamento muchas historias relacionadas con Jesús y sus discípulos. Muchas historias donde vemos a Jesús tratando a sus discípulos. Momentos donde Él les enseñó a ellos sobre el servicio, sobre lo importante que es servir bien, lo importante que es servir para el Padre, el placer del servicio. Les enseñó sobre el sacrificio de seguirlo a Él. Cuando, por ejemplo, le digo, el que no esté dispuesto a dejarlo todo atrás no es digno de mí. También Jesús en muchos momentos les enseñó sobre el afán, les enseñó sobre la ansiedad, les enseñó sobre la venida de su reino. Les enseñó de justicia, les enseñó de humildad y les enseñó de perdón. Era como que Jesús los estaba preparando a todos ellos para una obra en la cual ellos iban a necesitar todo eso. Iban a necesitar fuerza, pero también paciencia. Iban a necesitar amor, iban a necesitar hacer uso del perdón, iban a necesitar tomar control de su vida, de sus corazones en los momentos más difíciles, como aquel donde Pedro desenvainó su espada para cortar la oreja a uno de los guardias del sumo sacerdote cuando vinieron a prender a Jesús. Y él le dijo, guarda tu arma, guarda tu espada, porque el que a hierro mata, a hierro morirá. Él vino no solo a entrenarlos en el camino del Evangelio, en el nuevo camino, sino también vino a establecer un nuevo pacto, una nueva ley en nuestros corazones que la iba a escribir no tanto Él, sino el Espíritu Santo. Pero Él se dio a la tarea de caminar al principio entre nosotros para ser visto. Por eso dice la palabra, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como la gloria del unigénito Hijo de Dios. Y después, cuando ya Él había preparado a estos discípulos, cuando ya Él había preparado a estos hombres,
a estos estudiantes, a estos aprendices. Ese es el significado de la palabra discípulo. Después, cuando ya Él los había preparado, Él simplemente los empodera, ora por ellos y los envía. Y Él parte a la diestra del Padre y todos sabemos que ahí está, intercediendo por cada uno de nosotros. Cuando Él salió a escogerlos para el ministerio, me llama mucho la atención que Él no andaba, en el momento que los escogía, Él no andaba pidiéndoles a ellos cartas de recomendación. Él no andaba pidiéndoles a ellos títulos de nobleza o algún resumen de su vida, algún resumen laboral. Me llama la atención como todas estas personas, uno y cada uno de ellos, y todos sabemos, porque hemos leído la palabra del Señor, que no venían de familias renombradas, no eran personas famosas, no eran hombres reconocidos por aquella sociedad. Eran pescadores, eran cobradores de impuestos, eran de una u otra forma personas que estaban metidos también en cuestiones de política como revolucionarios en aquellos momentos. En otras palabras, ellos eran hombres ordinarios, no eran perfectos. Pero esos son los hombres que Jesús llamó. Esos son los hombres a los cuales Él se dio la tarea de ir y escogerlos uno tras uno, enseñarles que Él era el Mesías, enseñarles que Él era el Hijo de Dios. Ellos lo pudieron ver, lo pudieron reconocer. Por eso es importante que usted conozca algo. Cuando usted está llamado por el Señor, usted reconoce al Señor. Usted reconoce la voz del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra que muchos son los llamados, más pocos los escogidos. Los escogidos son los que no solamente son llamados, sino también los que son llamados al ministerio, los que oyen la voz del Padre, los que siguen la voz del pastor de las ovejas. Por eso es importante. También Jesús en cierto momento en la palabra nos dijo que nadie puede ir al Padre si Él no lo trae. Es importante entender esto. Es importante entender esto. Pero estos discípulos, no fue que Jesús se puso a caminar y se dijo en su mente, en su corazón, déjame andar por aquí a ver si me encuentro a alguien que esté dispuesto a servir, que esté dispuesto a escuchar mi palabra, que esté dispuesto a creer quién soy yo. No. Todos los que Él llamó le creyeron a Jesús. Ninguno se echó hacia atrás. Ninguno le dijo no te creo. Ninguno lo confrontó. Ninguno estuvo dudando. Todos estaban como que esperando ese momento. Y eran personas del vulgo. Eran gente ordinaria. Eran gente sin estudio en algunos casos de ellos. Eran personas que no eran reconocidas en aquella sociedad. Y todo el tiempo, podemos leerlo en la Escritura, todo el tiempo que Jesús estuvo con ellos, todo el tiempo que Él se dedicó a andar entre ellos, lo hizo para enseñarlos, para prepararlos y para guiarlos en el camino al cual Él lo había llamado. Todo el tiempo que Jesús anduvo con ellos, no anduvo para perder el tiempo. Anduvo para enseñarlos, guiarlos, para prepararlos para la obra a la cual ellos habían sido llamados. Y me llama la atención, y escuche bien esto, como usted nunca vimos a un Jesús molesto con sus discípulos. Nunca vimos a un Jesús molesto con alguno de ellos. Nunca vimos a un Jesús impaciente con alguno de ellos, desenfocado con alguno de ellos. Nunca vimos a un Jesús sin dirección en el ministerio por culpa de alguno de ellos. Nunca vimos a un Jesús, o lo escuchamos porque no está aquí en la Escritura, en algún momento ofender a sus discípulos. Nunca Él los ofendió. Nunca Él los degradó. Nunca Él los señaló. Nunca Él los desvalorizó. Nunca Él los señaló por sus errores o trató de, sabiendo que eran personas ordinarias, escucha bien, sabiendo que eran personas que no solo cometían errores, sino que iban a seguir cometiendo errores. Nunca se dio a la tarea de solamente señalar sus errores, porque Jesús no puso sus ojos en los errores, sino en las cualidades de ellos. En las cualidades de ellos. Hoy vamos a aprender sobre el valor de las personas, sobre el valor que el Señor le da a las personas, no solo a los que llama, a todas las personas. Por eso, si hay alguien que nos enseñó sobre este valor, si hay alguien que nos dio cátedras del amor al prójimo, fue Jesús.
Jesús nos enseñó a cada uno de nosotros a amar al prójimo. No a amar porque simplemente lo ordenaba, sino porque era nuestro deber entender la forma en que el reino mira, la forma en que el reino piensa, la forma en que el reino actúa. Por eso el reino le da más valor a un alma que se salva que a todas las riquezas del mundo. Por eso no hay nada sobre la faz de la tierra, debajo de este cielo, que tenga más valor que un hombre o una mujer, que la salvación de esa persona. Por eso el ministerio de Jesús todo el tiempo estuvo direccionado hacia la salvación de las almas, hacia el rescate de los que se habían perdido, que eran todos, judíos y gentiles. Por eso dice la palabra que el hijo del hombre, hablando en este término como el Hijo de Dios, hablando de Jesús, vino a salvar lo que se había perdido. Usted está aquí hoy porque Jesús en algún momento entró en su vida. En algún momento lo llamó en la calle, en el trabajo, en medio de una enfermedad, en medio de una situación. Jesús lo llamó, o quizás no. Quizás simplemente escuchaste la voz y sentiste, estabas sensible espiritualmente y sentiste la voz del Padre y dijiste: este es mi camino, este es mi lugar. Hay un Dios que existe, esta palabra es verdadera, esto es para mí. Y hoy estás aquí porque el nivel de obediencia te trajo. Escuchaste tu voz porque eres oveja de su prado. A veces sí somos ovejas, estamos ahí, pero muchas veces seguimos todavía dando, bueno, lo dijeron ustedes, no yo. Pero usted tiene que meterse en la cabeza que a usted el Señor lo llamó, que a usted el Señor lo escogió. Si nosotros tenemos que entender algo, es que nosotros no estamos aquí para darle dolores de cabeza a papá, sino para hacer su voluntad. Porque haciendo la voluntad le demostramos que lo amamos, porque dice: el que me ama a mí y no me obedece no me ama. La única forma que usted tiene, como se lo dije hace poco en una prédica pasada, que nosotros tenemos para demostrarle nuestro amor al Señor, es en la obediencia. Y la obediencia encierra muchas áreas en nuestras vidas: servicio, humillación, no resistir a la palabra, sometimiento, todo eso. Y hoy quiero, a través de una sola persona escogida por el Señor, demostrarte por qué el Señor nos ama a pesar de nuestros errores. Y quiero escoger la persona de Pedro en esta mañana, para que tú entiendas hasta dónde está el Señor dispuesto a cargar contigo. Si tú te estabas cansando del Señor, hoy quiero decirte algo: el Señor no se va a cansar contigo. Si tú estabas pensando tirar la toalla, si tú estabas pensando en esta semana: ya estoy cansado, no quiero seguir, ya no quiero seguir yendo a la iglesia, no quiero seguir congregándome, estoy aburrido, estoy cansado, necesito más tiempo para mi carne, para mi cuerpo, para mis deseos, para mis afanes, para mis gustos. Quiero decirte, podrás hacerlo, es una decisión personal, pero el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo donde quiera que te metas. Vas a sentir que algo te falta. Vas a sentir que hay un vacío en la parte más importante de tu vida, que es en tu espíritu. Por eso David entendía y David hablaba con el Señor, porque David pudo conocer al Señor a un punto de una intimidad que él pudo entender que su vida sin el Señor no valía nada. A él no le valía el reino de Israel. Él estuvo gobernando Israel por 40 años en Jerusalén. Por 40 años, pero todos los años que gobernó lo hizo bajo el temor al Señor. Por eso él decía: no me saques de aquí si tu Santo Espíritu. Porque él sabía lo que era vivir sin la presencia del Señor. Si quieres saberlo, solamente dar la espalda al Señor. Apunta la fecha. Pero no cierres la página, déjala abierta para que puedas escribir de nuevo cuándo vas a regresar. Porque te vas a sentir un infeliz fuera del Señor. Te vas a sentir como que, mira, te voy a decir, el mundo está allá afuera esperando para recordarte que tú no vales nada para ellos. Ahí el mundo se va a dar cuenta, la sociedad se va a dar cuenta, el sistema te va a usar para lo que ellos quieren usarte, para degradarte. Te vas a sentir aplastado, te vas a sentir una persona sin valor, porque el único valor de una persona lo encuentras realmente en las manos, en los brazos del Padre. Nosotros fuimos llamados para nunca regresar atrás.
Podrás mirar atrás, pero solamente mira no para regresar ni para anhelar tu pasado, sino para recordar de dónde el Señor te sacó. De la inmundicia. Pero no solo de dónde el Señor te sacó, sino donde el Señor hoy te estableció. ¿Qué eres? ¿Quién eres para el Señor? ¿Qué has ganado? Mucho. ¿Qué has perdido? Todo aquello que no te servía. Analízate hoy. Ay, pastor, pero yo tenía un negocio que me dejaba muchos dividendos, muchas ganancias, pero un negocio que te iba a llevar derechito al infierno, hijo. Te estaba dando dinero, te estaba dando credibilidad humana, te estaba estableciendo en la sociedad en un momento, pero eras reconocido aquí, pero no eras conocido allá. ¿Y de qué te valen las riquezas del mundo y perder la salvación de tu alma? Entonces, Jesús llama a Pedro, como llamó a todos los otros discípulos. Pero cuando usted analiza la vida de Pedro, Pedro no era un hombre fácil. Su carácter era diferente. Pedro tenía un temperamento colérico, un carácter difícil. Escuche bien. Pedro era una persona impulsiva. Él no terminaba de hablar y ya estaba haciendo las cosas. A veces el Señor le tiene que decir: para, Pedro. No es así, espérate, piensa. Pedro era una persona impulsiva, era una persona apasionada. Era un hombre tosco. Era un hombre inestable, incluso a veces impetuoso. Jesús lo sabía. Pero Pedro también era un líder. Y Jesús sabía todo y conocía todos los errores de Pedro. Pero nunca apartó a Pedro de su lado. A pesar de en el medio del ministerio, cuando ya Jesús estaba pronto a entrar en Jerusalén, hubo un momento donde Pedro, Jesús lo llamó Satanás. Y le dijo allí en Mateo capítulo 16, verso 23. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, Jesús, a pesar de estar molesto, cuando en otro momento Pedro no quiso que Jesús le lavara los pies, y Jesús le quería lavar los pies, y Pedro decía: no, tú no me puedes lavar los pies a mí. A pesar de conocer que Pedro le iba a negar 3 veces antes que el gallo cantase, Jesús siguió cargando con Pedro. Jesús siguió caminando con Pedro. Y quiero recordarte que allí en la Santa Cena, en aquella mesa, no solo estaba sentado Pedro, también estaba sentado Judas. Y Jesús sabía quién era Judas. Mira, te voy a contar una historia de Judas. Y esto te va a entender el corazón te va a hacer entender el corazón de Jesús. Judas, antes de ser elegido como uno de los discípulos, todos sabemos que Judas fue el que entregó al Señor, ¿sí o no? Fue el que lo vendió al sumo sacerdote. Pero ¿sabes que Judas, antes de ser escogido por Jesús, ya era un ladrón? Y Jesús lo escogió siendo un ladrón. Y usted se preguntaría lo mismo que yo me puedo preguntar: ¿y cómo yo voy a escoger un ladrón para que camine a mi lado? Pero Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Y la Biblia nos enseña que Jesús fue apresado, fue crucificado y que Jesús resucitó. Y cuando pasó un tiempo, se le apareció a los discípulos, a sus discípulos que estaban pescando. Y cuando estaban pescando, ellos no lo reconocieron. Escucha bien. Ahí estaba Pedro, ahí estaban los demás, no todos, pero no reconocieron a Jesús. Y llegó un momento donde acabaron de pescar, tuvieron buena bonanza esa tarde también, y comenzaron a comer. Y en ese momento sí reconocieron a Jesús. Jesús se le había aparecido a los discípulos. Ya Jesús había resucitado, pero había aparecido a los discípulos. Jesús se le apareció a los discípulos como 2 o 3 veces. Esta fue una de ellas. Y en ese momento, cuando se le aparece a los discípulos,
Es cuando Jesús le pregunta a Pedro, ese verso donde yo comencé en esta mañana la prédica, donde él se le aparece a sus discípulos y le dice a Pedro, ya después que lo conocían, ¿me amas tú más que estos? Y le pregunta a Pedro y le responde, sí Señor, tú sabes que te amo. Y las 3 veces que Jesús le pregunta a Pedro si tú me amas, Jesús le dice, así con esta forma, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, cuida de mi pueblo, cuida de mis ovejas, cuida de mis hijos. Eso era lo único que le interesaba al Señor. Lo único por lo que Jesús estaba preocupado cuando él le preguntó esto a Pedro era por sus ovejas. Y note que le está haciendo la pregunta a Pedro, el mismo Pedro que lo increpaba en el ministerio, el mismo Pedro que él sabía que lo iba a negar 3 veces antes de que el gallo cantara. Note que le estaba haciendo la pregunta a un Pedro que estaba en proceso de formación. Y yo me pregunto, ¿por qué Jesús nunca renunció a Pedro? ¿Por qué Jesús no dijo, con este no voy a avanzar como yo quiero? Este no me quiere escuchar. Este muchas veces me contradice. Este muchas veces me estropiezo. ¿Por qué Jesús no apartó a Pedro de su lado? Vamos a ser bueno con Pedro. No lo vamos a sacar de dentro de los discípulos, pero lo vamos a dejar por allí como un discípulo que sí está allí, pero no tiene mucho valor para mí en este momento. Jesús no hizo eso. Jesús siguió caminando con Pedro, con aquel hombre impetuoso, con aquel hombre impulsivo, con aquel hombre de poca paciencia. Jesús siguió caminando con Pedro. Mira, Jesús sabía que Pedro le iba a fallar. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar 2 veces o 3 veces, que se iba a esconder cuando Jesús fuera apresado. Él sabía todo eso de Pedro, que en el momento donde más lo iba a necesitar, Pedro no iba a estar ahí. Jesús sabía todo eso, pero a pesar, escucha bien, de todo esto, Jesús nunca renunció a Pedro, nunca renunció a él. Jesús nunca renunció a Judas. Jesús nunca renunció a ninguno de sus discípulos. Yo hubiera reaccionado diferente, usted y yo hubiéramos reaccionado diferente. Lo menos que hubiéramos hecho, hubiéramos mandado a Pedro para la barca de nuevo con sus peces. ¿Sí o no? Si nosotros por lo menos cuando alguien nos da un poquito de dolor de cabeza, ya lo queremos sacar de nuestro entorno, de nuestro círculo, de nuestro alrededor. No queremos cargar con los defectos, no queremos cargar con los problemas de esa persona, no queremos cargar con la falta de sujeción, no queremos cargar con esto, con aquello, porque esta persona me atrasa. Y sí, hay momentos donde, escucha, donde tú tienes que dejar ir las personas para que el Señor trate con ellas. Pero ese no era el caso de Pedro. Y ese muchas veces no es el caso de personas que van a estar a nuestro lado. A pesar de todo lo que Pedro hizo, todo lo que Pedro dijo, y que los errores que Pedro tenía, Jesús nunca renunció a Pedro. Pedro llegó hasta allí porque Jesús nunca miró, escuche bien, a Pedro desde sus defectos, sino desde sus cualidades. De lo que Pedro podía lograr, de lo que Pedro podía hacer, de donde Pedro podía llegar. No lo valoró por su peor momento, lo miró por su destino. Un pastor no puede valorar a una oveja, a un siervo, a una sierva de Dios, porque cayó en un momento y ya hay que ponerle el pie encima y sácalo. No puedes hacer eso. Porque yo también caí, porque yo también tuve mis malos momentos. Y sabe el Señor que le vamos a fallar, que le vas a fallar, que le voy a fallar. El Señor lo sabe antes de que te llame. Jesús no se lanzó por aquellas tierras a buscar las personas reconocidas, las personas que eran de renombre. Él se lanzó a buscar personas ordinarias, personas en las cuales él iba a trabajar. Y sí iban a tener errores. Sí, él sabía que le iban a traer problemas, dolores de cabeza. Jesús lo sabía. Pero no renunciaba a ellas. En todo momento albergaba en su corazón la esperanza de una transformación. En todo momento Jesús sabía de que en algún momento iba a tener la oportunidad de cambiar.
Y este pensamiento en el corazón del Señor es el pensamiento que tiene que estar en el corazón de nosotros para aquellas personas que nos rodean. No todos van a ser como tú eres. No todos van a saber lo que tú sabes o conocer lo que tú conoces. Hay quienes van a conocer menos, pero hay quienes van a conocer más. Pero sí todos tienen el mismo valor para el Señor. Por eso Él no separó a Pedro. Por eso Él dejó que Judas por su solo peso cayera. Porque Jesús nos deja. De Él no existe la reacción para sacarnos. De Él existe la reacción o la acción para amarnos. En cambio en nosotros está el deseo muchas veces de apartarnos de Él. De Él solamente viene lo bueno, no viene lo malo. Pedro mostraba debilidad, pero Jesús veía propósito. Quizás Él decía, hoy no puede, mañana sí. Está en transformación, está en construcción, lo estoy edificando. Pero este es el hombre que yo llamé. ¿Sabes? Un pastor tiene que entender algo. Yo no creo en las casualidades. Yo no creo en que las cosas simplemente se dan. Yo creo que tenemos un Dios direccional con un plan maravilloso donde nunca se equivocó. Y yo creo que todo lo que sucede en nuestra vida es parte. Cuando estamos bajo el plan de Dios, bajo la obediencia de Dios. Escuche bien. Cuando estamos bajo la fidelidad de Dios, lo que sucede en nuestras vidas, Dios a veces lo permite para transformarnos, para edificarnos, para empoderarnos, para llevarnos a un nuevo nivel. Ahora, cuando nosotros no estamos bajo la obediencia, cuando nosotros estamos bajo desobediencia, no todo lo que sucede en nuestras vidas viene de parte del Señor. Muchas de estas cosas son el producto de nuestras decisiones seculares, donde Dios nos deja y el mundo nos trata. Donde nosotros hacemos y recibimos el pago por lo que hacemos. Acción, reacción. Todo lo que cosecho, todo lo que siembro, es lo que hoy cosecho. Pero cuando usted está en la perfecta y santa voluntad del Señor, caminando derechito con el Señor bajo la obediencia, hermano, quiero decirle, si se cae no se preocupe que va a tener quien lo recoja. Hermano, quiero decirle que si va a necesitar un abogado, abogado va a tener. Si va a necesitar una persona que lo ayude, Dios la va a proveer. Y Pedro nunca se apartó del Señor hasta el final, que temió. Y yo quiero decirle algo. Pongámonos en el lugar de Pedro. Venir los guardias a apresar a Jesús. Pero no solo ver eso. Ya el sufrimiento venía de antemano, porque en esos tiempos de persecución cristiana había temor en el corazón de muchos discípulos. Porque lo único que veían eran arrestos, muertes, persecución, cárceles, crucifixiones, por predicar el evangelio, por predicar la palabra del Señor. Y ya el temor estaba en el corazón de ellos. Por eso yo no culpo a Pedro cuando vio que se llevaron al Señor. Y aún así lo siguió y se metió allí en el patio del sumo sacerdote y esperó allí. Nosotros hubiéramos hecho menos que Pedro. Nosotros hubiéramos tomado un avión y nos hubiéramos regresado a Cuba, Colombia, Guatemala, El Salvador. Pero Pedro se quedó allí. Aunque sí lo negó, no quiere decir que Pedro no amaba al Señor. Pedro reconocía que el que estaba siendo allí apresado y siendo torturado era el Mesías. Por eso Dios nunca dudó en hacer de su fe una piedra. Muchas veces la fe le falló a Pedro. Pero Jesús no le dijo, apártate, no tienes fe para este proceso, voy a buscar a otro discípulo que sí pueda enfrentarlo. No, le digo, Pedro, Satanás me ha llamado, me ha enviado, me ha enseñado, me ha mostrado que va a zarandearte. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. En todo momento Jesús no estaba ahí para ponerle el pie encima a Pedro, sino para fortalecer a Pedro. Tú tienes que entender que si los que Dios puso a tu lado en este momento no son los perfectos de los cuales tú esperabas algo mayor, son los que Dios asignó a tu vida y tienes que caminar con ellos. Con sus defectos, con sus problemas,
con sus necesidades, con sus situaciones, con sus temores, con todo lo que ellos tienen, pero son los que el Señor asignó para tu vida. Vas a salir a buscar los que ya están procesados, los que ya pasaron el capítulo, los que ya crecieron, los que están en otro nivel. Esos no te pertenecen. Esos les pertenecen a otro pastor, a otro líder, a otra persona que pagó el siervo y pagó el precio y tuvo la misma visión de no abandonarlos en el camino y seguir caminando con ellos. Un hombre y una mujer de Dios tiene que entender que tiene un llamado eterno, un llamado de amor, un llamado donde aquellos que Dios pone a tu lado, que Dios añada a tu vida, los añadió porque antes de que tú los vieras ya Él los vio. Antes de que tú pesaras su corazón, ya Dios lo había pesado. Y para ti quizás ese corazón no cumplía con los requisitos, pero para Dios dijo, hay corazón de sobra para yo poner en ese corazón lo que necesito. Porque muchas veces queremos tener al lado nuestro los dotados, a los sabiondos, a los más espirituales. Porque si yo me rodeo de los más espirituales, la obra va a crecer. Sí crece, pero ese no es el camino. El camino, en el camino del Señor, es un camino de formación, de crecimiento. Mientras más Pedro caía, más Jesús estaba dispuesto a levantarlo. Pedro, has caído 3 veces. Ya no te voy a levantar. No. Pedro, levántate, que el largo camino te resta. Porque por encima de todas las dificultades, de todos los errores y de todos los problemas, tiene que estar el amor por la persona. El amor que el Padre tuvo por ti. Porque te voy a recordar que tú no valías nada. Que tú no eras nada. Y si hoy vales y eres algo es porque el Señor fue el que puso el precio en tu vida. Mientras más se rompía, más Jesús lo fortalecía. Por eso cuando a Jesús vinieron a prenderlo y le preguntaron, ¿tú eres el Mesías? Él dijo, sí soy yo. Estos no tienen nada que ver conmigo, déjenlos ir. Porque ahí se cumple la escritura cuando Él le dijo al Padre, Padre, todos los que me diste no los perdí. Porque Él los protegía, Él los cuidaba, Él les dijo a la guardia, estos no tienen nada que ver en este asunto, déjenlos ir. Porque estaba en el corazón de Él, no solo el amor, sino proteger a aquellos que Él había llamado. Tenemos que proteger y cuidar a los que están a nuestro lado. Hermano, usted tiene que protegerlo a él a ella. Usted tiene que velar porque la persona que esté a su lado no sea desprestigiada, no sea, escuche bien, difamada. Usted no puede permitirle a otra persona que le hable mal de su hermano, de su hermana, no puede. Porque está violando las leyes del Eterno. Está incumpliendo lo que Jesús cumplió. El amor al prójimo. El no prestar los oídos a las cosas, a los dardos venenosos del enemigo. Porque la única forma que el Señor puede entender que nosotros le amamos a Él es cuando nosotros amamos a aquellos que ha asignado sobre nuestra vida. Usted no puede amar a Dios y no amar a sus hermanos. No puede. Porque el amor del Padre se revela desde el cielo a través del Hijo. Y el amor del hombre se revela desde la tierra a través del hombre. Es decir, de hombre a hombre, Dios sabe que lo amo. Entonces tenemos que entender eso. Jesús no lo soltaba. Jesús lo sostenía. Jesús lo protegía. Jesús lo fortalecía. Por eso esta es una de las cualidades que más yo admiro en Jesús. Que a pesar de andar con gente ordinaria, no renunciaba a ellas. Usted sabe que en el camino cuántos aparecieron que quizás estaban más calificados para la obra del Señor. Pero ¿sabe una de las cosas más hermosas que tiene el Señor y que hace en nuestras vidas? Que no llama a los calificados, sino que califica a los que son llamados. Una de las cosas más hermosas que Jesús hizo es que Él los levanta. Él los
fortalece, Él los enseña, Él los forma. No hay nada peor que te pueda caer en tu vida ministerial que uno que venga bien formado. Se la sabe toda, hermanos. Mire, en estos días, le voy a dar un testimonio. Yo estaba buscando un ayudante. Pues me quedé sin el ayudante. Y puse un anuncio por Facebook Marketplace. Me escribieron varios, ¿no? Y uno de los que entrevisté, le pregunté si conocía de carpintería, de instalación de gabinete y bueno, que tenga más o menos. No, sí, yo llevo 35 años haciendo todo esto, yo me la sé toda, yo tengo todas mis herramientas. Yo sabía tanto que yo no lo llamé. Y usted dirá, pero que usted hizo, pastor, usted no andaba buscando una persona calificada así, pero yo sé lo que yo estoy haciendo. Ese me va a dar dolores de cabeza porque ese es un perro viejo. Y el perro viejo no aprende nuevo. Viene con sus mañas, con su entendimiento y con su sabiduría. Y cambiar lo que ya está establecido cuesta más que establecer y formar. Yo quiero uno que conozca, que sepa, pero uno que se deje formar. En el lenguaje con las personas, en el trato con las personas, tú conoces la persona. Tú conoces en su tono de voz, en su forma de hablarte, si va a traer bendición o dolores de cabeza. Yo no lo llamé. Quizás esté calificado, pero yo sé que yo tenía que aruñar mucho para poderlo llevar a donde yo quiero que vaya. ¿Por qué? Porque quitar lo aprendido para establecer lo nuevo cuesta más que comenzar de cero. Prefiero enseñarlo de cero y va adquiriendo el ADN, va adquiriendo el camino, la forma. Cuando usted le cae a un cristiano que viene de otros ministerios y no se crea mal, no se sienta mal usted, porque todo depende del corazón y de su deseo de enseñanza. Pero hay cristianos que vienen de otro ministerio, hermano, que no hay quien les cambie lo que le enseñaron allá, lo que aprendieron allá. No, pero en mi iglesia el diezmo era al final. La ofrenda se hacía así. No, pero no había alabanza. La alabanza era que la danza que esto y comienza y no cambia, hermano. No se transforma. No tiene ese deseo en su corazón de ser sensible y humilde. Usted no puede trabajar con ellos. Jesús no puede trabajar con personas duras, sino con personas que se dejen formar, que estén esperando lo nuevo. Aquí estoy, Señor, envíame a mí. En cero comienzo para ti, Señor. Dejando atrás lo aprendido, enséñame ahora, Señor. ¿Cómo es este ministerio? ¿Cómo es la formación? ¿Cuál es el horario? ¿Cuál es el orden del culto? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo hacen? ¿Cómo es? Yo quiero ver cómo es este ministerio. Yo quiero aprender de este ministerio. Pero yo no puedo insertar lo viejo en algo nuevo. No puedo meter el vino en odre nuevo. Escuche, porque se rompe. Tenemos que aprender a creer en la gente que está a nuestro lado. Pastor, ¿usted cree que esa persona le sirve en el ministerio? Esa persona no estudió. Y tenemos que aprender a entender esto. ¿Sabes por qué? Porque las personas que Dios puso a tu lado ya Él las vio. Y ya Él sabe que sí pueden. No mirar a las personas por el valor, no mirar el valor que las personas tienen porque tienen algo que les dé valor. No. Mirarlos porque ya Dios los puso a tu lado y ya Dios les dio valor. ¿Estás entendiendo esto? No poner nuestros ojos en los defectos, sino en las cualidades. Pastor, ¿y qué cualidades pueden ser esas? Bueno, quizás no sea el que mejor ora, pero es el que mejor sirve. Quizás no sea el hermanito bueno orando, no sea bueno abriendo el culto, pero a la hora del servicio no hay quien lo supere. Quizás no tenga estudio, pero le sobra educación. ¿Cuántos de usted conoce estudiosos con distintos tipos de títulos, de todo doctorado y superdoctorado, archidoctorado, y son unos mal educados? Yo los conozco, hermano. Pero yo fui a la universidad. Sí, pero hermano, la universidad te enseña
el conocimiento, pero no la educación. La educación nace en el corazón, en el deseo de tratar bien, de amar bien, de creer que las personas que están delante de nosotros tienen valor y son de gran estima. Y yo conozco un montón así. Y usted también los conoce. Es posible que esa persona que hoy esté a mi lado no haya pasado del tercer grado, pero cuando su intercesión comienza, atraviesa los cielos. Porque esto no se trata del que quiere, del que tiene, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Me estás entendiendo? Quizás tú lo ves chiquito, tú la ves chiquita, tú la ves allí, pero aquella persona cuando ora, el cielo tiembla. Sus oraciones, al igual que las oraciones de Daniel, son escuchadas y tienen peso en el cielo. No puedes mirar con los ojos que el hombre mira. Tienes que mirar con los ojos que Dios ve, que Dios mira. Tal vez no sepa leer bien, tal vez no sepa escribir bien, pero es obediente y fiel. Y eso la hace una gran persona para el ministerio. ¿Usted cree que Jesús no veía a Pedro con sus errores? Claro que veía y conocía todos sus errores. Es más, le voy a decir, Jesús conocía más errores que el mismo Pedro que él tenía. Porque Él escudriña el corazón del hombre completo. Pero Él nunca puso sus ojos en los errores de Pedro. Nunca puso sus ojos en los errores de Él. Jesús siempre, hermano, nos va a desafiar a amar, a hacer lo que otros no pueden hacer o lo que otros no quieren hacer. Jesús siempre nos va a desafiar a hacer lo que Él hace y cualquiera no hace. Porque quiero decirle, el mérito está en hacer lo que otros no quieren hacer. Mateo 5:43 al 48 nos dice lo siguiente: ¿oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis, escuche esto, ahí donde usted se convierte verdaderamente en un hijo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿No hacen también lo mismo los Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amados, amar gente fácil es fácil. Andar con gente fácil es fácil. Sentarse a la mesa con los amigos es fácil. Todo eso es fácil. El desafío comienza cuando tú tienes que amar al que te aborrece, cuando tú tienes que abrazar al que te desprecia. Ahí es donde de verdad comienza tu desafío. Ahí es donde de verdad tú te puedes comportar en una decisión de tu corazón como un verdadero hijo del Padre. El desafío no está en compartir la mesa con los que te aman, sino con los que te resisten o los que no te resisten. Porque tú te sientas en la mesa con cualquier amigo, pero tú no te sientas en la mesa con aquellos que hablan mal de ti. Jesús los sentaba en la mesa. Se sentaba a su lado. No entraba a las casas de los convertidos, sino a las casas de los publicanos. No comía con los que estaban bien, sino con los que estaban mal. Y de eso se trata, hermanos, el evangelio. De ser diferente. De conocer y entender que a pesar de errores pueden haber cambios y transformaciones. Porque caminar con los que caminan es fácil. El problema está en caminar con los que no quieren caminar. Cuando David, en cierto momento, el enemigo capturó a las mujeres y a los hijos en el campamento de David. Ellos estaban en la batalla, en la guerra.
y se los llevó como botín de guerra. Y cuando David y sus hombres regresaron al campamento, se dieron cuenta que en aquel lugar faltaba su familia, sus hijos y sus esposas. Y salieron a buscarla, a quitarla, a arrancarle al enemigo todo lo que les había quitado. Y llegaron, iban, creo que eran 400 hombres. Y llegaron a un lugar donde era el torrente de Besor. Escuche bien, era un torrente, era un río. Y cuando llegaron a aquel lugar, hubieron 200 hombres que no quisieron seguir con David. Escuche esto, que lo va a ministrar. 200 hombres que le dijeron a David: nosotros no vamos a ir a pelear, estamos cansados, tenemos miedo, creemos que no vamos a poder. ¿Y sabe lo que hizo David? Bueno, tranquilo, ustedes quédense, pero yo continúo. Y la Biblia nos enseña que David continuó. Llegó allí donde estaba el ejército enemigo, peleó contra ellos, los venció, les quitó su esposa, sus hijos, les quitó las familias que les habían llevado como botín. Y junto con todo eso les arrancó el botín de ellos de guerra. Y cuando regresaron, que llegaron allí al arroyo de Besor, que llegaron al campamento, los hombres de David comenzaron a decirle a David: estos que nos abandonaron, estos que nos dejaron, estos que no fueron con nosotros, estos que no pagaron el precio, estos que nos dieron dolores de cabeza, no les vamos a dar nada. David, no les puedes dar parte del botín. Y David, ¿sabe lo que les respondió? Todos van a recibir. Por eso la Biblia nos dice que David tenía un corazón como el corazón del Padre, porque Dios no hace acepción de personas. No sientes a tu lado solamente al que te abraza. Deja que ese asiento esté libre para cualquier persona. No hagas acepción de personas, porque muchas veces la acepción en nuestro corazón está dada por lo que nosotros vemos y muchas veces no pesamos como pesa Dios. Te lo voy a hablar más adelante. Por cosas como esta, un hombre fuerte e impetuoso como Pedro terminó transformado en un discípulo de mucho valor para el Señor. Porque Jesús no lo abandonó, lo formó. Entonces tenemos que entender que tú y yo no nos podemos rendir con la gente que está a nuestro lado. Que tú y yo no les podemos decir: no lo quiero ver más, no lo quiero a mi lado. No, hermano, dele siempre una misma oportunidad, una nueva oportunidad. No va a depender de ti, va a depender de esa persona ser transformado. Pero que no dependa de ti el juicio. Amar al que está roto, que aunque todavía no es, puede llegar a ser. Al amar al que está caído, entender, véalo con humildad, que Él no está donde usted está porque a Él le falta algo que usted no entiende. Véalo con humildad. Pobre de esta persona, necesita ayuda. Hay personas que usted habla con ellas y usted lo ve que no saben hablar, que se lo quieren comer a usted, que no tienen control. Y usted no tiene que decir: esa persona es un violento. Usted tiene que decir: no tiene dominio propio. Pero si a ti te sobra, dale un poco. No lo abandones, trabájalo. Trabájala. Porque eso es lo que hacía Jesús. Jesús no dejó a Pedro botado en el campo, en el desierto. Jesús arrastraba a Pedro donde quiera que fuera. Lo llevó hasta orar allí a Getsemaní. Le dijo: quédense y velen. Sabiendo que se iban a dormir. Hoy Jesús nos pide lo mismo. Amar a las personas por encima de sus errores. Donde el hombre común ve fracaso, ¿sabes lo que ve el Señor? Ve propósito. No puedes darle más importancia al fracaso que al propósito. El Señor, escucha bien, es el único que puede hacer de alguien ordinario a alguien extraordinario. No tú y yo. No tú y yo. El Señor lo va a hacer. El Señor lo va a transformar. Porque si alguien es especialista transformando y restaurando corazones, es el Espíritu Santo. Hermano, cuando el Señor me encontró a mí, yo estaba perdido completamente, así como usted. Mi vida se basaba en la nocturnidad de la noche, de discoteca en discoteca, de fiesta en fiesta, de nightclub en nightclub.
Y cuando ya yo lo había perdido todo, y le digo perdido todo porque yo vivía en el mundo, pero yo 16, 17, 18, 19 años, 20, 21 años, todo ese tiempo lo mío solamente era salir, divertirme. No era un borracho, pero a veces me tomaba un traguito, pero no era de que no me gustaba tomar tanto, muy poquito. Pero sí, no, en moto. En la bicicleta fue el postrer estado. Andaba en moto, tuve auto. Mira, hermano, yo tuve dinero en Cuba, como muchas personas. Yo los sábados en Cuba salía con $100 en el bolsillo para gastarlo. Estoy hablando en el año 2000. No, mucho antes del 2000, 98. Yo salía con $100 para gastarlo. Y yo pensaba en mi mente y en mi capacidad mental en aquel momento, alejado del Señor, que yo tenía una estrella que me guiaba. Yo le decía a la gente así: no, yo tengo una estrella que me guía, tranquilo. Y una estrella que me guía, una estrella que me guía. Llegó un momento donde me quedé sin moto, sin auto, sin dinero, sin $100, sin nada. Me tuve que comprar una bicicleta china que me robaron después. Pero escucha, ¿dónde lo voy a llevar? Yo tenía de todo. Yo paseaba, yo entraba, yo hacía de todo. Y llegó un momento en mi vida donde yo pasé de tenerlo todo a no tener nada. Y en ese momento, cuando no tenía nada, que solamente tenía una bicicleta china, fue cuando Dios me dio la oportunidad de conocer a mi esposa amada. Donde construimos una familia. Donde comenzamos a construir un hogar, no una casa. Y cuando Dios comienza a trabajar en nuestras vidas, nos fue formando y nos fue llevando de gloria en gloria, de victoria en victoria. Claro que esto toma meses, semanas y años. Pero hoy mirando atrás, hoy mirando 30 años atrás, hoy puedo ver lo que Dios me ha convertido. 30 años atrás yo no era aquel que hoy soy. Porque yo dejé que Dios lidiara con mis errores. Que Dios transformara mi cabeza dura. Que Dios me enseñara la verdad y no vivir en la mentira. Yo permití que el Señor trabajara en mi vida. Por eso cuando un hombre se pone en las manos del Señor, cuando una mujer se pone en las manos del Señor y le dice como le dijo el profeta: heme aquí, envíame a mí, Señor, estoy dispuesto. El Señor hace maravillas en su vida. Y te comienza a llevar de gloria en gloria, victoria en victoria. Déjalo trabajar. Es un largo término, es un largo proceso, pero si tú eres obediente al final, 15, 20, 30 años después, cuando mires atrás, vas a ver el final como el pasado como un fracaso y el presente como una victoria. Créeme que eso solo lo hace el Señor. Yo no me arrepiento de nada, porque hoy tengo 1100 veces más de lo que yo tenía. Y no hablo de las cosas materiales. Hoy tengo un hogar, hoy tengo esposa, tengo hijos, tengo nietos, tengo hermanos, tengo una iglesia. Soy pastor, predico la palabra. Hoy estoy en un nivel diferente. Y por encima de todas esas cosas, tenemos la salvación para nuestra alma. Entonces, ¿cómo voy a comparar las cosas del mundo con las cosas de Dios? Y eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Primera carta a los Corintios 1, 27 al 28 dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Te pregunto, si el Señor se hubiera cansado conmigo, ¿dónde estaría hoy? Si el Señor se hubiera cansado contigo, ¿dónde estarías hoy? ¿Dónde estarías hoy? Pero Él no se cansó contigo, Él no se cansó conmigo, y Él no se va a cansar con nadie de los que Él ha llamado. Créeme que es así. Quizás los que hoy están a mi lado, a tu lado, a nuestro lado, no sean los más seguros, sean los más inseguros. No sean los más probables, sino los más improbables. No sean los más capacitados, sino los menos capacitados. Pero de esos improbables, de esos inseguros, de esos incapacitados, Dios puede hacer hombres y mujeres fuertes y de valor. De esos, de lo vil y menospreciado del mundo. Eso eras tú. Y hoy Dios te llamó para avergonzar a los sabios. Lo vil y menospreciado. Yo era preciado para mí, pero no para el Señor.
Yo era apreciado para el sistema, pero no para el Señor. Yo era apreciado para el mundo, pero no para el Señor. ¿Y de qué me vale agradar al mundo y no agradar a Dios? ¿De qué me vale servirle al mundo y no servir para nada para Dios? ¿De qué me vale? Dime. Nada. Soy un pobre diablo sin el Señor. Hombres como Gedeón, que pensaban que no podían y terminaron con la victoria. Mujeres como Esther, que desafiaron a un rey y llegaron al trono. Hombres como José, quizás comenzaste en un pozo, pero terminó en el trono de Egipto. Incluso como David, de cuidar ovejas a reinar en Jerusalén por más de 40 años. Iglesia, eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que hace el Señor. En el primer libro de Samuel, capítulo 6, verso 7, cuando Samuel fue a buscar al que Dios había escogido para rey de Israel, allí estaba en la casa de su padre, en la casa de Isaí, ahí estaban los hermanos de David y comenzaron a pasar y a pasar y a pasar y a pasar y a pasar. Y cuando Samuel veía a uno de los hermanos de David, decía: wow, este sí grande, fuerte, ojos verdes, pelo hermoso, este debe ser el que Jehová quiere. Y no. Y pasaba, este sí debe ser, es alto y fuerte. No. Y pasaba otro y lo mismo, y el Señor le decía no. Y llegó un momento, el Señor le dice en este versículo, verso 16, capítulo 7, dice que no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Jehová miró tu corazón. ¿Sabes por qué le sirves al Señor? Porque Jehová miró tu corazón. Aquel Pedro rudo e impulsivo que cortó la oreja al guardia, hoy es tierno y amoroso para toda esa gente. Si Jehová no te llama y no caminas contigo, con Él, no puede trabajar en tu vida. Seguirás siendo aquel hombre impulsivo, colérico. Y con eso Dios no puede hacer nada. Pero con un nuevo Pedro transformado, Dios estableció una línea y le dijo: Pedro, sobre tu palabra, sobre tu declaración de que yo soy el Hijo de Dios, sobre esta piedra estableceré mi iglesia. ¿Me estás entendiendo? Eso es lo que hace el Señor. No deseches a los que te rodean, porque son valiosos para Dios. Son valiosas para Dios. Dios no se cansa de aquellos que Él llama. Dios no se cansa de aquellos que Él llama. Él no se cansa porque Él reconoce nuestro valor. El único que puede reconocer nuestro valor es el Señor. No es el mundo. No es el mundo. Por eso hoy el Señor nos quería ministrar con esta palabra. Que entendamos que las personas que están a nuestro lado son de gran estima para el Señor. No las humilles. No las entierres. No las difames. No las apartes de tu vida, porque aunque tú los veas ahí, le dan valor a tu vida. Tú no puedes ver lo que ve Dios, porque tú miras al hombre, pero Dios mira el corazón. ¿Me estás entendiendo? Quizás ese que tienes a tu lado, quizás no veo que tenga nada que pueda añadir. Créete tú que no puede añadir nada. Quizás lo que aquel que se cree mucho no puede llegar o hacer con una oración. Ese que no lee, ese que no sabe escribir, ese que no sabe vestirse, ese cuando ora, el Señor lo escucha. ¿Me estás entendiendo? No mires con los ojos del hombre, porque el que menos tú te imaginas te puede sacar un susto. Nunca lo olvides. Ponte tus pies. Señor y Padre, eterno Dios, te agradecemos por la bendición que nos das de esta palabra.
Porque nos has mostrado, Señor, el verdadero amor tuyo a través de la iglesia. Nos has mostrado, Señor, oh Padre eterno, en tu trato con aquellos que has llamado, como tú los amabas y los llamabas a pesar de sus errores. Hoy, Padre, te pedimos perdón si en algún momento desechamos a alguien de nuestras vidas. Porque, Padre, nos hicimos, Señor, oh Padre eterno, una imagen distorsionada de la verdad de esa persona. Vimos con los ojos del hombre, pero nunca con los ojos tuyos. Vimos, Señor, con la piel, con los ojos humanos, con los ojos de carne, pero nunca vimos a través de los ojos tuyos, Padre. Perdónanos, Padre, si en algún momento dañamos, herimos o hicimos algo, Señor, que no te agradó contra aquellos que tú posicionaste a nuestro lado. Perdónanos si apartamos a personas que en algún momento nos iban a ayudar y nosotros sin saberlo los desechamos de nuestra vida. Perdónanos si dañamos a alguien que tú, Señor, oh Padre, enviaste para socorrernos en algún momento de nuestras vidas. Perdónanos, Padre, si no obramos, Señor, oh Padre, con justicia con aquellos que se acercaron a nosotros para bendecirnos, Padre, para ayudarnos en un momento de angustia. Perdónanos, Señor, si fuimos ingratos con aquellos que fueron gratos, con aquellos que fueron agradecidos. Perdónanos, Padre, por todos estos fallos. Y ayúdanos a entender el valor de los hermanos. Ayúdanos a entender el valor de los siervos, de las siervas que tú añades y posicionas a nuestro lado. Ayúdanos a entender que cada uno de ellos tiene algo grande y maravilloso que añadir a nuestras vidas, Señor. A despreciarnos nosotros y a apreciarlos a ellos, Padre. A no crecernos, a no, Señor, llevarnos a una posición egocéntrica en nuestros corazones, sino, Padre eterno, a humillarnos en nuestros corazones para poder entender y escuchar tu voz. Ayúdanos en nuestra debilidad, Padre, y fortalece nuestros corazones con esta convicción. Y ayúdanos, Padre eterno, en medio de esta debilidad a escoger personas correctas, aquellas que tú has llamado, no mirando en ellos la capacidad intelectual, sino la capacidad espiritual que puedan tener y que cargan para nuestra vida. Para poder, Señor, continuar hacia adelante, para poder fortalecer nuestra vida y nuestro ministerio con aquellos que tú has diseñado para nosotros. Gracias, Padre. A ti te glorificamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén.